El licenciado Fernando Rodríguez Doval, candidato del PAN a diputado federal plurinominal. Fernando, mucho gusto. Gracias, Nino. Muy buenos días a todos los compañeros. Encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Mira, yo creo que las encuestas sin duda son un instrumento muy valioso. Hay encuestas que están muy bien hechas, que tienen una metodología adecuada. Pero bueno, también hay encuestas, hay que decirlo, que sobre todo las que son publicadas a través de los medios de comunicación, que responden a otras lógicas, ¿no? No quiero decir necesariamente que estén cuchareadas, nada por el estilo, pero que la lógica que tienen estas encuestas más bien tiene que ver en algunos casos con el propio rating del medio de comunicación o incluso con los propios intereses de esos medios de comunicación. Yo te pongo un ejemplo. Consulta Mitofsky, por ejemplo, en el 2010 falló en prácticamente todas sus previsiones. En Sinaloa le daba al PRI 44 contra 38 de la Alianza en su última encuesta, la que fue unos cuantos días antes de las elecciones. El resultado fue la Alianza 52, el PRI 46. En Puebla, Consulta Mitofsky le daba al PRI 16 puntos de ventaja sobre Moreno Valle, que finalmente ganó por más de 10. En Oaxaca, la Consulta Mitofsky de la que te hablo y que está al servicio de algunos medios de comunicación, le daba al PRI 10 puntos de ventaja y la Alianza ganó por 8. Es decir, puedo poner muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las encuestas que traía Milenio en el año 2010 con Gabinete de Comunicación Estratégica prácticamente se equivocó en todas y por márgenes enormes. Por ejemplo, en Veracruz le daba al PRI 2-1 de ventaja y al final el PRI ganó por 2 puntos, ¿no? Fue una elección muy cerrada. Algo parecido ocurrió en Durango, algo parecido ocurrió en Hidalgo, en fin, podríamos hablar de muchos estados. Es decir, también hay casas encuestadoras, insisto, sobre todo las que trabajan para algunos medios de comunicación, que están al servicio de otros intereses. Nosotros no descalificamos como tal a las encuestas, insisto, hay empresas muy serias, como las que están aquí en esta mesa representadas, pero entendemos también que la lógica de muchas de ellas es distinta a la de una investigación académica o científica. Muy bien, también nos acompaña la licenciada Leticia Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Leti, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días y saludo con agrado también a los radioescuchas de A esta ver, estación. encuestas, Leti. Respecto a las encuestas, nuestro punto de vista, bueno, yo soy gente de empresa y quiero decirles que yo también creo en las empresas y creo que las empresas también van buscando una seriedad a través de los años, a través de la actividad que desarrollan, y me parece que las empresas encuestadoras son empresas serias. La metodología es la que puede estar cambiando, sin embargo, esta metodología la va variando el votante en el día a día porque va percibiendo otras cosas desde la calle, desde los medios que también influyen, y estas metodologías pues también van reflejando números diferentes en el día a día. ¿Y a cuál le creo? Yo creo que todas son creíbles. La metodología es la que pudiese estar variando en algunos puntos, y ellos tienen la obligación como empresas dedicadas a este objeto social de ir analizando a los votantes y lo que, sobre todo en el cierre, qué es lo que se va dando pues y cómo van manejando. Ahí ya estamos en el cierre. El doctor Lauro Mercado, director general, ya te iba a decir casi de Banamex, porque ahí pegaste el salto. Bueno, Mercay, Lauro, mucho gusto. Hola Nino, ¿qué tal? ¿Qué onda con las encuestas? ¿Por qué la gente discute tanto el valor de las encuestas? ¿Por el protocolo? ¿Porque no cumplen el protocolo? ¿La metodología? Yo no le entiendo a la metodología mucho, ¿eh? A ver, yo creo que sin duda estamos en época electoral, hay una especie de guerra de las encuestas. Yo tengo tantas a mi favor y tú tantas a tu favor. Exacto, casi. Pero déjame darte un dato que a lo mejor no se está viendo en este momento. En realidad, si vemos las encuestas estatales, hay bastante coincidencia entre todas las encuestadoras. Es decir, nadie duda que va a ganar el PRD en el DF, nadie duda que va a ganar el PRI en Chiapas y en Yucatán. Lo más probable es que gane el PRI también en Jalisco. Lo más probable es que gane el PAN en Guanajuato. Y hay dos estados que están muy competidos, ¿cuáles? Que son Morelos y Tabasco. En esos es donde más se da, y en parte por el margen de error, que hay encuestadores que dan de un lado, que gana uno, que gana el otro, que gana el PRD o que gana el PRI. ¿Y la presidencial ya está muy clara? ¿La gana Peña? En la presidencial ahí sí hay como dos grupos de encuestadores, unos los que dicen, vamos a llamar así, que hay más de 10 puntos de diferencia entre Peña y los demás, y los que dicen que hay menos. Y ¿Tú en cuál estás? Yo ahorita no he hecho, ahorita estoy en campo justamente, a principios de la semana que traten de terminar. Eso se llama cómo zafarse en el momento de las encuestas. Después de lo que dijiste en Banamex, te estás zafando muy fuerte. No. Bueno, más o menos, ¿cuánto tienes? No, es que no tengo.
cuando No tenga. tienes. Muy bien, Lauro, qué gusto. Licenciada Rosario Toledo, directora general de ISA. Rosario, mucho gusto en saludar. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo vamos? A ver, primero déjame hacer comentarios a lo que A todo, por alusiones. Yo creo que que la guerra de encuestas no es entre las casas encuestadoras, sino entre los partidos políticos. Nosotros no estamos peleando nada. Creo también que todas las casas encuestadoras serias vivimos de nuestro prestigio. Entonces, pensar que le estamos cuchareando o que si estamos al servicio de alguien, eso no es lógico, porque quiere decir que si yo estuviera a favor del candidato morado y el candidato morado pierde, después de la elección no voy a tener yo clientes porque mi prestigio se va a ver afectado. Si yo digo que el candidato morado va a ganar con 50% y pierde, ¿quién me va a volver a O contratar? sea, lo que Fernando mencionó hace un rato. Bueno, la tasa de error Sí, de las ¿qué le encuestas pasó? en la elección estatal del 2010 fue enorme y ahí siguen las mismas encuestadoras. Digo, porque finalmente hay muchas maneras de decir que, bueno, pues en la última semana cambiaron las preferencias, que el margen de error, que las encuestas son una fotografía del momento y no son predictores, en fin. O sea, yo respeto mucho a los encuestadores y por supuesto no me peleo con ellos. Y EISA en particular me parece una de las más serias, además, lo quiero decir muy claro, ¿no? Pero también las encuestadoras tienen una lógica, ¿no? Simplemente. Pero sí vivimos de nuestro prestigio, o sea, de verdad, PAN 23.9, el PRI 45, López Obrador y las izquierdas 28, Gabriel Cuadri 3.1, quitando indefinidos. Ese es el dato de la encuesta trimestral de escenarios. ¿Con eso cierras o todavía tienes derecho a otra encuesta? No, ¿O esa otra encuesta? de estas de ¿Es diaria? escenarios, ¿Es la diaria? no, esta es la de escenarios que hacemos cada, Semana. esta la hacemos cada 4 meses, que es con un Ah, cuestionario ya. muy amplio, donde preguntamos muchas cosas. El tracking lo vamos a estar A ver, el haciendo. tracking lo tienes hasta Aquí hoy. tengo el tracking. ¿Es el que salió en tengo el periódico? ¿Es el El que tienes tracking en es, sí, periódico? el tracking es el que está en el periódico. Sí, ya lo leí hoy en la mañana. Ese temprano. lo vamos a tener en televisión hasta el miércoles, que es el último día que podemos dar datos, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el último día y pues no sabremos. Solo nosotros sabremos. Solo nosotros. En la de ayer teníamos por candidatos sin indefinidos, Josefina Vázquez Mota 25, Enrique Peña Nieto 45.3, Andrés Manuel López Obrador 26.8, Gabriel Cuadri 2.9. De aquí al día de la elección difícilmente cambian, ¿no? Pues yo creo que sí, Son muchos puntos de diferencia. pero bueno, todo puede pasar. También nos acompaña el licenciado Luis Osvaldo Valle Rivas, director general de CON Estadística. Estas encuestas de Radio Fórmula, ¿verdad? Así es. De Grupo Fórmula. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días, Nino. Buenos días, Mesa. Coincido mucho con lo que acaba de decir Rosario en gran parte. Creo que por primera vez, es la vez que más fuerte se ha dado, que nos han metido mucho a los encuestadores en el juego de las campañas, ¿no? Lo cual es normal, ¿no? Dada la pasión que se desata en este tipo de procesos, pero sí creo que son dos arenas muy diferentes, ¿no? La que tocamos en cuestiones metodológicas, de forma de hacer los cuestionarios, de forma de presentar los datos, del uso que tienen las encuestas en la parte científica y técnica de nosotros los propios encuestadores, a la que tienen los partidos, que obviamente están en una dinámica de competencia y que es muy diferente, ¿no? Entonces es interesante estar en una mesa reunidos, pero sí hay cosas que tienen que ser muy diferentes. Yo soy de los que creo que no debemos entrar los encuestadores al debate con los políticos, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Traes números? Nosotros hicimos la última para Grupo Fórmula en el postdebate del 11 y el 12 de junio, también estamos ahorita por lanzar la última para presentarla la semana que entra. En la del 11 y 12 de junio traemos Enrique Peña Nieto 45, Andrés Manuel López Obrador 26, Josefina Vázquez Mota 24 y Cuadri cerca del 5, 4.3. ¿Cuál es la última? ¿El miércoles la presentas o antes del miércoles? Yo creo que estaremos entre lunes y miércoles dándole la ronda y en forma. Sí, a porque partir del lunes. ahí concluye. Sí, el miércoles es el último día para Miércoles, último día. También nos acompaña el licenciado José Alberto Vera, él es coordinador de investigación de parametría. José Alberto, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Buenos días. Pues digo, respondiendo en parte a la primera pregunta que hacías de yo no creo en las encuestas, y luego viene el siguiente argumento, porque nunca me han venido a encuestar. Esos salieron la vez pasada, ¿eh? Dice, si a mí nunca me han encuestado, ¿cómo voy a creer en las encuestas?
Sí, la explicación que luego damos para que se pueda entender incluso de mejor manera, con sus, entre comillas, digo, esto es como cuando un ama de casa o alguien de nosotros prepara una sopa o un agua fresca. Para saber cómo te quedó la sopa o el agua fresca no necesitas tomarte todo el brebaje. Con una cucharadita es más que suficiente. Esa es parte de lo que nosotros hacemos como encuestadores. Digo, no necesitamos entrevistar a todos los electores, a los que están en la lista nominal para saber cómo está el pulso de la población sobre ciertos temas, sino con una muestra con obviamente cierta metodología bien diseñada, las preguntas adecuadas, obtenemos la información. Yo creo que parte del debate, y ahorita lo comentaban, lo que sucedió en el 2010, y es por eso que ahora una modalidad que se ha adoptado o que se ha expuesto en medios en esta elección tiene que ver con los trackings. Si te das cuenta, la mayoría... Eso es diferente. Sí. A eso no estábamos acostumbrados. Así es, y tiene que ver en parte por esto que sucedió en el 2010. Al menos a nosotros en parametría, lo que sí observamos fueron cambios en las últimas 2 semanas previas a la elección en el 2010. Entonces, la opinión pública se quedó con el último dato, el que se publicó, que en la mayoría de los casos eran 2 semanas, 3 semanas previos, y en el cual todavía había cierta ventaja en algunos de estos estados a favor del PRI. Pero ya en los últimos días fue cuando se presentó el PAN 23.9, el PRI 45, López Obrador y las izquierdas 28, Gabriel Cuadri 3.1, quitando indefinidos. Ese es el dato de la encuesta trimestral de escenarios. ¿Con eso cierras o todavía tienes derecho a otra encuesta? No, de estas de escenarios, no, esta es la de escenarios que hacemos cada... esta la hacemos cada 4 meses, que es con un cuestionario muy amplio, donde preguntamos muchas cosas. El tracking lo vamos a estar haciendo... ¿El tracking lo tienes hasta hoy? ¿Es el que salió en el periódico? El tracking es el que está en el periódico. Sí, ya lo leí hoy, en la mañana. Ese lo vamos a tener hasta, en televisión, hasta el miércoles, que es el último día que podemos dar datos, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el último día y pues no sabremos. Solo nosotros sabremos. Solo nosotros. En la de ayer teníamos por candidatos sin indefinidos, Josefina Vázquez Mota 25, Enrique Peña Nieto 45.3, Andrés Manuel López Obrador 26.8, Gabriel Cuadri 2.9. De aquí al día de la elección difícilmente cambian, ¿no? Pues yo creo que sí. Son muchos puntos de diferencia. Pero bueno, todo puede pasar. También nos acompaña el licenciado Luis coordinadora de encuestas de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Lorena, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días a todos y gracias. A ver, cuéntame, ¿cómo vamos? Bueno, de hecho, comentando con respecto a todo lo que ya se dijo en este momento, ¿no? Bueno, ahorita lo que hemos visto, que es una cosa increíble en esta elección, hemos visto un bombardeo sin precedentes de encuestas, ¿no? Con prácticamente 5 publicaciones a la semana, ¿no? De prácticamente las mismas casas encuestadoras, ¿no? Y de repente una ahí aleatoria de María de las Heras, vimos la de Verumen hace poco también, tenemos la de Reforma, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Y aquí coincido con lo que decía Lauro, vemos 2 grupos de encuestadores. Unos que dicen que no ha pasado nada, que esta elección básicamente no se ha movido, que las campañas no han tenido ningún efecto, los spots no han tenido efecto, los debates no han tenido efecto, el movimiento de los estudiantes no tuvo efecto, nada. Y el PRI se ha mantenido estable, teflón, y con una ventaja de 2 dígitos, ¿no? Sobre el segundo lugar. Segundo lugar discutido, pero muy lejano. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo un grupo de encuestadores. O el otro grupo de encuestadores, que sí serían, bueno, yo los denominaría más independientes, como Reforma, María de las Heras, incluso Verumen en su momento. Ellos sí nos dicen que sí ha habido cambios, ¿no? Que sí ha habido un efecto, que incluso fue un efecto del debate. GAISA mostró un efecto del segundo debate que benefició a Josefina. Entonces, ese es el tema que tenemos. ¿Qué está pasando? Que muchas veces estas encuestas se están usando como herramientas publicitarias para convencer a la gente de que esto ya está definido y de que o no tiene caso salir a votar, o pues básicamente los que tengan interés en no votar por el PRI tendrán que decidir si se hacen un voto útil, ¿no? Quiero regresar al ejemplo del Estado de México, Erubiel. Era tal la diferencia que la gente dijo, ya para qué voy a votar. Por eso se redujo considerablemente la votación, porque la gente estaba segura de que Erubiel la llevaba, pero de calle, eran muchos puntos de diferencia. Así es.
Sí. refiriendo. Y eso, perdón, normalmente a quién beneficia el PRI, Claro. porque son quienes tienen la mejor estructura. Acuérdate que hay dos partes de votantes. ¿El Unos- voto duro es de ellos? ¿El más grande? ¿El más grande. amplio? Yo diría que sí, si lo definimos como la estructura, los que van y movilizan a cambio de alguna Hay cosa. un ejemplo, elección de Choaifet. En la elección de Choaifet cae un aguacero impresionante. Entonces dijeron, ya ganamos, porque los pirurris del PAN no van a salir a votar. Y ganaron y se la llevaron, pero de calle también. ¿Tiene que ver todo eso? Sin duda, Con el- diferentes operadores políticos te dan diferentes números de cuánto pesa la movilización. Unos llegan al 50, 40, 30, pero tienen claramente medio. De acuerdo con cuánto pesa. tus números, y tú estás con Josefina Vázquez Sí, Mota esta es trabajando una- para... ¿Cómo quedas tú? ¿Tú qué Nosotros tienes ahorita, de hecho, nosotros tenemos nosotros estamos viendo una elección a tercios, que va a ser una elección bastante cerrada. Esto nosotros no lo tenemos definido. El último dato que tenemos, que es una encuesta diaria, una Sí. tracking similar a la de G, aunque con un poquito más de dispersión. Nosotros tenemos 37% a Peña, 31% a Josefina, 29% a López Obrador y 3% a Cuadri, ¿no? O sea que en esta última semana puede suceder todo. Puede suceder todo, sí. Y Al por final- eso es muy importante que la Sí, gente sí. no piense que esto ya está definido, ¿no? Para bien y para mal. Hoy tuvimos un debate en la mañana y los priistas decían que esto ya estaba, este arroz ya se había cocido, como ya se puso de moda el término, este arroz ya se coció, y ya está determinado. Vamos a discutir del Congreso, vamos a discutir de los candidatos a jefes delegacionales. Y en el programa de ayer sucedió algo también distinto, pero muy parecido. Vamos a discutir de los candidatos a las presidencias municipales, porque a la presidencia de la República ya se ha definido Peña y se da como Peña. ¿Ya está? No, ¿Peña? definitivamente no está. ¿Por qué no? Mira, yo nada más, un poco complementando lo que comentaba el compañero de parametría de estos cambios que hubo en las últimas 2 semanas en las elecciones del 2010. José Alberto. José Alberto, exactamente. Por ejemplo, en Durango, ¿no? La última medición de Mitofsky le daba 18 puntos al PRI. La última medición de Milenio le daba 12 puntos de ventaja al PRI. En realidad, el PRI ganó por menos de 2 puntos porcentuales. Fue un empate prácticamente de la elección. O sea, ahí todos los encuestadores coincidían en que ya estaba deseada la elección. Otro ejemplo, Veracruz. Milenio le daba 18 puntos de ventaja al PRI. Mitofsky le daba 22 puntos de ventaja al PRI. Y al final el PRI ganó, según los resultados oficiales, por poco más de 2 puntos. O sea, no estaba deseada la elección, a pesar de que decían eso. Oye, espérame, ayer decía Josefina Vázquez Mota que salían temprano a votar por la lluvia, pero yo creo que no sabía que también era la final de la Eurocopa. Y entonces, si tú mezclas la Eurocopa con lluvia, quién sabe qué pueda Son suceder. factores que inhiben, por supuesto. Claro. Inhibidores de la política, desde luego, el fútbol y la lluvia. Hay un ¿qué? hay un fenómeno que se dio en las de 2010 y todos los estados de los que habla Fer tienen una característica común. Tenías gobiernos priistas que estaban muy metidos, gobiernos estatales priistas que estaban muy metidos en la contienda, que había mucha presión entre sectores empresariales, en medios, en la población en general, y se dio mucho ahí el ocultamiento de voto. Las encuestas no podemos hacer nada si alguien nos dice mentiras, o si alguien no nos Así es. quiere... no A nos ver, quiere- César Por eso Telles, es lo que también César puede Telles, ser César presente. Telles, con tanta información de encuestas, a mí no me afecta saber quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar, pero aquí hay una que es también muy interesante. Rosario Martínez, ¿qué pasa cuando estamos hablando de empresas pagadas, a lo mejor por Televisa, por el PRI, por Radio Fórmula? Por Radio Fórmula tú eres el que las haces, ¿verdad? Sí, con estadísticas O sociales. sea, que no engañan a la gente si sales a preguntar. ¿Tú engañas a la gente? No, evidentemente no. PRD. Nino, bueno, yo soy candidato y yo soy político. A nosotros lo que nos corresponde es hacer política. A nosotros lo que nos corresponde es hacer las propuestas. Pero ustedes están viendo Pero las ahorita encuestas diario. hay dos Ustedes temas. están peleando con las encuestas. Cada vez que vienen aquí a los debates hablan de las encuestas. Precisamente ese es el error, Nino, que las encuestas no deben determinar la política. Ahí hay un error de lógica gravísimo. Y por eso precisamente el gremio está dividido en dos. Uno, que acusan que unos están manipulando y que se están entregando a las fauces del poder, y otros que están defendiendo su libre empresa y están defendiendo sus intereses, que es la buena fama y el buen criterio. Los perredistas dicen, yo estoy de acuerdo con las encuestas porque Mancera va en primer lugar. Pero en las federales, no, esas están copeteadas. Y al revés. El PRI que dice, no, nosotros ya la presidencia no la llevamos. No, las que sí están pagadas por el PRD son las de Mancera. Pero Oye, te están hablando de partidos. Graves en ¿Qué? esta contradicción. Isa, tú, por favor, pon. Primero, punto número 1.
Quisiera recordarle al auditorio que las encuestas de 2010 de Milenio no las hizo GEA. Era Gabinete de lo dijiste, Era pero, Líbano Sáenz. pero para que no Sí, se eso es confunda. correcto, eso es correcto. Entonces, Ya ves, estás... no, No, nada no, más. no, fue una él- calumnia. no, él lo No, dijo. no, yo dije que eran de Milenio, No, pero eran Gabinete de él lo Comunicación dijo, hasta él lo ahí. dijo, Ah, nada más no para que es- no se no nos es la de ahora confunda. de Nada más Gabinete. para, sí, no, para que no se Además, por eso la cambiaron, por estos resultados tan desastrosos. Por eso ahora ya no les No, no encuesta fue por eso llevan que la los- ¿Por qué los cambiaron? Porque ellos se fueron a trabajar con el PRI. Bueno. Y Y ya tenían desde su contrato entonces con ya el trabajar PRI. con el PRI. El Gabinete de Comunicación Estratégica, por ejemplo, trabajar en la campaña de Duarte en Veracruz y al mismo tiempo era el encuestador de Milenio. Pero, O a ver, sea, yo no entiendo. pero- A ver, espérame, yo no entiendo eso. A ver, era el encuestador del PRI. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo le da el triunfo a Fox? Porque si recuerdan, Gabinete. como no, Líbano Sáenz, secretario casi de Gobernación, junto con su presidente Woldenberg, que no era Woldenberg sino Cedillo, dijeron ganador, Cedillo. Bueno, pero era otro. No es cierto, porque en ese ganador, momento no hacía Fox. encuestas. Y lo dijo Cedillo. la Bastida, la exacto. Bastida. No hacía encuestas de aquella Dijeron, época. ellos salieron a las Por 11 eso de sí, la pero la noche. Bastida no. Pero Lieva no era el particular, ¿no? Salieron a decir. Era el secretario de Gobernación casi, era el operador. Estamos hablando de hace 12 Que años. alguien nos cuente la historia de verdad. Regresemos al... Mira, este le dolió. Regresemos al 2012. A este le dolió el callo. Sí, regresemos al 2012.